hermanos, vamos a iniciar. La plática de hoy se llama Busca a Dios en todo. Y de acuerdo a lo que hemos estado haciendo en el último trimestre, hemos estado hablando sobre las alabanzas, pero sobre la alabanza en la vida diaria. Veíamos que los verdaderos adoradores lo hacemos en espíritu y en verdad, no solamente en un lugar en particular, no solamente un día en particular, sino no con un protocolo, ni con un programa o con un itinerario, sino los verdaderos adoradores deberíamos adorar al Padre en espíritu, en verdad, en todo momento, todos los días de nuestra vida. ¿Me dicen amén? Bien, también analizamos precisamente qué es adorar. Y por supuesto que no es la música, no es solamente decirlo de los dientes para afuera, decía mi abuela, sino realmente tener una vida que esté sirviendo a Dios. Ese es el culto verdadero, como dice la palabra, que entreguemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo para agradar al Señor. Y debemos hacerlo con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza, de acuerdo a lo que, gracias, se nos dijo en ese... Como se nos dijo en esa prédica, debería ser con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con todo lo que somos, de una manera integral y sincera, no como muchas veces algunos cristianos aparentamos esta entrega al Señor, pero lejos estamos de poderlo cumplir. Así que veíamos, nos hablaba acerca de que el amor es la mejor adoración, el amor a Dios, por supuesto, el amor al prójimo, el amor en su manifestación pura es la mejor adoración que podemos llevar a cabo. Y también escuchamos en el culto de aniversario de la iglesia que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, según las palabras de Jesús, mientras estemos cumpliendo su voluntad. También se nos dijo cómo en el siguiente era, tu palabra es nuestro pan. El sustento que deberíamos de tener no es solamente, como dice la escritura, uh, una cosa superficial, sino que no solo de pan físico vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hablábamos acerca de que nuestro pan real es Jesús, porque Él dijo, yo soy el pan de vida, y nos alimentamos de Él, así que debería de ser algo que esté completamente integrado en nuestras vidas. Hoy vamos a hablar acerca de buscar a Dios en todo lo que hacemos. Es un giro, es un matiz del mismo tema, pero quiero entrar directo a esta historia y quiero que me acompañen. Está en el Antiguo Testamento y siempre estas historias me parecen tan importantes porque no hay mejor forma de educación que contar una historia. Los pueblos antiguos hacían esto con frecuencia, de ahí la mitología y de ahí la enseñanza, la identidad de un pueblo. La Biblia tiene la capacidad de relatar de una forma cruda, de una forma directa, sin disimular, sin maquillar a los héroes bíblicos, para decirnos algo que Dios quiere decirnos directamente. ¿Me dicen amén? Así que no hay algo que pueda disimularse. Quiero que lean conmigo si la conocen, por favor, recuérdenla. Y si no la conocen esta historia, acompáñenme a descubrirla. Voy a ir leyendo verso por verso y así vamos a enterarnos de lo que pasa en el tiempo en el que ya varias de las tribus de Israel han recibido la herencia que Dios les había prometido. Recuerdan que hizo un pacto con Abraham y le dijo, serás padre de multitudes, y luego después lo reiteró a Moisés y le dijo, vas a sacar al pueblo que viene desde Abraham, de Isaac y de Jacob, vas a sacarlo y lo vas a llevar a la tierra prometida. Estamos en un momento en el que ya Moisés cumplió esta parte y Josué cruzó el río Jordán, y ahora el pueblo de Dios está recibiendo finalmente la herencia que Dios le había prometido a Abraham. ¿Me dicen amén? Estamos en el mismo punto. Dios se ha manifestado al pueblo a través de todo este tiempo, desde Abraham, desde la escalera aquella que veía Jacob, desde cómo fue planeándose todo esto, porque no fue improvisado. Dios le dijo, van a ser en ese pueblo, en Egipto. Recuerdan que los hermanos de José lo vendieron, lo llevaron a Egipto, pasaron ahí. ¿Cuánto tiempo, hermano? ¿Alguien me dice? 400 años. 400 años, son 4 siglos, son 4 generaciones, pasaron en Egipto
Y después de eso dice la Biblia que Dios escuchó el clamor y decidió que ya era tiempo de sacarlos de ahí y continuar con la promesa que le había hecho a Abraham. ¿Dicen amén? ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos un tiempo, tenemos un momento en el que las tribus de Israel, varias, recuerden, son 12 los hijos de Jacob, han recibido ya la parte donde iban a vivir regalo de Dios. Y entonces no había, dice, rey en Israel, había jueces. ¿Recuerdan? ¿Sí? El pueblo se hizo tan numeroso que ya no había forma de tener un solo líder, como fue Moisés o como fue Josué. Y entonces hubo diferentes jueces en el pueblo y era este tiempo, pero hermanos, era difícil de controlar. Y la Biblia señala algo que vamos a mencionar en un momento. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. Póngame atención, por favor. El cual dijo a su madre: los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. ¿Sí? ¿Lo seguimos? Micaía le dice a su mamá: tenías 1100 ciclos de plata, pues yo los tengo. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío, porque el dinero que creían perdido no se lo habían perdido, lo tomó el hijo, no sé si para quedarse con él o de alguna manera la historia empieza así. Yo tengo tu dinero, madre, y entonces él le devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre y su madre dijo: en verdad, he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo. ¿Para qué, hermanos? Lean ahí lo que dice, para qué lo había destinado la mujer. Dice: para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. ¿Qué extraño? ¿Estamos hablando del pueblo de Dios? Sí. ¿Estamos hablando de las 12 tribus de Israel? Sí. Estamos hablando de un tiempo en el que dice la Biblia que no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Le dicen amén? Esta mujer piensa que está sirviendo a Dios y dice: le doy gracias a Jehová porque podemos hacer con este dinero una estatua de fundición y una estatua de talla. ¿Para qué? Qué cosa tan extraña, porque dice él, Micaía, devolvió el dinero a su madre y su madre insistió, tomó 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Hermanos, Dios les había ordenado y les había dicho: si ustedes me sirven, yo seré su Dios. Ese es el pacto, ¿sí? Y les daré lluvia y les daré abundancia y les daré una tierra donde fluya leche y miel. Si ustedes me sirven, yo seré su Dios. ¿Me dicen amén? No es lo mismo que nos dice a nosotros. Si ustedes me buscan, entonces yo seré su Dios y tendrán las promesas. ¿Es algo difícil de entender? Yo creo que no, porque estaba diciendo así de simple: si ustedes me sirven, entonces yo seré su Dios. Iré delante de ustedes, derribaré muros como en Jericó, haré todo para que ustedes sean un pueblo firme, un pueblo envidiado, un pueblo próspero. Y dice: pero si ustedes me dan la espalda, entonces el pacto queda roto. ¿Sí? La Biblia dice que Dios no rompe pactos, pero les pregunto: ¿y nosotros? Constantemente estamos en una falla. Vean lo que está pasando aquí. Dios además les dio una indicación: a los lugares donde van a entrar, ¿sí? Deben de quitar a todas las naciones que están ahí, deben de eliminar toda la influencia de dioses ajenos, pero estas personas no lo hicieron. Estas personas conquistaron con la fuerza de Dios, no con las armas. Recuerden, como decía aquel cantito, decía María ahorita, de nuestras adolescencias y juventudes: no es con espada ni con ejército, ¿sí? Sino por el poder de Dios. Ellos conquistaban a pesar de todo en contra y mantenían, hermanos, una superioridad sobre los pueblos vecinos y estaban destinados a expulsarlos, pero no quisieron. ¿Saben por qué se quedaron con ellos? Para hacerlos esclavos, para hacerlos sirvientes, para tener a quien mandar. Y entonces, hermanos, empezó a contaminarse el culto estrecho, el culto riguroso a Dios con otros muchos cultos. Y esta es la mamá de Micaía. Ella decía: sí, conozco a Jehová, pero además hay otros dioses a los que también podemos adorar. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Entonces, hermanos, piense usted si acaso nosotros conocemos a Jehová, nosotros conocemos a Dios,
pero tenemos otros pequeños ídolos a los que no hemos dejado. Me dicen, ¿no? Y entonces lo que pasó fue esto. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses, hizo un efod, es decir, un uniforme sacerdotal, y terafines, que son pequeños ídolos que están en las casas de las personas como si fueran santos. Y ahí están. Y se les atribuyen vidas lógicas y prósperas y puedes rezarles y puedes decirle, me siento protegido en mi casa porque tengo aquí a estos terafines, estos ídolos domésticos. Este hombre lo hizo, no solamente hizo, ¿sí?, una estatua grande de acera en plata y también una talla para tenerlo en este lugar, sino que tenía terafines, efod, y vean lo que dice, consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Estamos hablando del pueblo de Dios. Y entonces dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Me siguen? ¿Me dicen amén? ¿Sí? Vean entonces, había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita. Recuerden que había esta clase sacerdotal que le enseñaba al pueblo la ley de Dios. Eran expertos en ella, eran enseñados desde los 6 años y luego los mandaban a territorio para que siguieran enseñando al pueblo las cosas de Dios. Y entonces, dicen, era forastero ahí en esa parte cerca de la región montañosa de Efraín. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a la casa de Micaía. Continuemos. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Y entonces Micaía le dijo, pues quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos, comida. Y el levita se quedó. El levita, el sacerdote, el hombre de Dios, el que estaba enterado de la vida, el que estaba enterado de la promesa de Dios, este hombre se quedó ahí por una paga y se quedó ahí porque aquel hombre le ofreció trabajo. Aquí hay una incongruencia enorme porque este hombre que conocía el temor de Dios le agradó morar con Micaía y fue para él, dice ahí la Biblia en la historia, como uno de sus hijos. ¿Sí? Estamos entendiendo, cada quien hacía lo que quería, les parecía bien y mezclaban el culto a Dios también con el culto a otros dioses. Y yo digo, bueno, probablemente la gente, el pueblo, pero las personas educadas en el temor de Dios también lo hacían. Y no podemos hacer más que sorprendernos, pero no deberíamos de sorprendernos tanto, porque hermanos, nosotros conocemos a Dios y con cierta frecuencia también nos desviamos del camino. Me dice, amén. ¿Sí? Nosotros necesitamos buscar a Dios constantemente, porque nuestros pasos, nuestro corazón nos lleva de continuo en otra dirección. ¿Me dicen amén? Si no ponemos atención, podemos acabar como este levita, pensando que está bien quedar al servicio de alguien, pues ya está aquí el santuario, ya está hecho el efod, ya tenemos, pues, ¿qué tiene? ¿Sí? De cualquier forma estamos sirviendo a Dios. Y entonces confundimos el servicio a Dios con algo que nosotros queremos hacer. Verán, esto es muy frecuente, es continuo. Nosotros nos sorprendemos, pero quiero recordar, voy a hacer un paréntesis. ¿Qué fue lo que pasó cuando Moisés subió al monte y estuvo 40 días allá? Lo escuché. Construyeron un becerro de oro. La gente dijo, Moisés ya hasta murió. Sí, nadie puede estar allá arriba tanto tiempo, ya Moisés se murió. Entonces le hablan a Aarón y le dicen, oye Aarón, sí, haznos un ídolo, haznos un Dios en el que nosotros podamos ver. Y aquel hombre, hermano de Moisés, testigo de la columna de fuego, testigo de la partidura del mar, testigo de las plagas de Egipto, les pidió aretes, anillos, brazaletes y fundió un becerro de oro. ¿Le dicen amén? Porque eso es lo que hizo la Biblia. ¿Cuánto tiempo había pasado que habían salido de Egipto? ¿Cuánto tiempo de las maravillas de las 10 que hizo Dios en Egipto? Prácticamente el mes siguiente. Todavía no iniciaban los 40 años en el desierto y estas personas ya querían un ídolo que pudieran ver. Curiosamente, hermanos, no sé si ha pensado alguno de ustedes por qué era un becerro. La primera palabra del alefato hebreo, ¿sí?,
es una letra que tiene dos astas, que significa, o que tiene un valor numérico de 1 y que significa la primera palabra de Dios, y está basada en la cabeza de un toro. Así que cuando Aarón viene y les dice, este es Jehová, ponga atención. ¿Les dijo, este es otro Dios? No, les dijo, este es Jehová. Y la gente bailó y cantó y dijo, este es Jehová, al fin lo vemos, aquí está, Él nos sacó de Egipto. Pregunto, hermanos, ¿están sirviendo a otro Dios? Están sirviendo a Jehová. El problema es que lo están sirviendo como ellos quieren. Están sirviéndolo a través de la idolatría. Están sirviéndolo como a Aarón le pareció bien. Y pregunto, hermanos, muchas veces nosotros queremos servir a Dios, pero no como Dios dice, sino como nosotros queremos. ¿Me dicen amén? Si no pueden decir amén, digan, ouch. Por las pedradas, ¿sí? Hermanos, a veces queremos hacer las cosas como yo. ¿Sabes qué? Ahora ya no voy a ir en la mañana. ¿Sí saben por qué dice el ouch lo más marcado, no? Ahora voy a ir nomás en la tarde, ¿no? Pero ¿sabes qué? Ya fui la semana pasada, mejor voy a ir cuando tenga ganas. ¿Cómo estás adorando a Dios? Bueno, cuando tú quieres. ¿Cree que esa actitud le agrada a Dios? Cuando usted tiene tiempo, ouch, todavía no terminamos. Este hombre aceptó una paga y creyó estar sirviendo a Dios, pero sirviendo al mismo tiempo a los ídolos de este hombre. Dice, agradó pues al levita morar y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Vamos a adelantar. Y vean lo que dice este hombre. Ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Dígame amén. Si entiende lo que está pasando. Este hombre, Micaía, había hecho ídolos ajenos y entonces dice, no, hombre, pero ahora me conseguí un sacerdote, ahora sí Dios me va a bendecir. ¿Se fija cómo estamos desviando la fe? Hermanos, ¿cuántas veces no ponemos atención en nuestra forma de creer y no revisamos si lo que estamos haciendo agrada a Dios o quizá nos agrada a nosotros? Diciéndome, vamos a seguir. En aquellos días, dice otra vez la Biblia, no había rey en Israel. Y ponga atención a esto porque la cosa se complica más. En aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí, donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Así que llegaron 5 personas hasta donde estaba Micaías y se dieron cuenta de todo lo que estaba pasando. Y entonces regresaron a donde estaba la tribu de Dan y trajeron 600 hombres armados. Ponga atención. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes, de Sora y de Estaol, para que reconociesen y explorasen la tierra, y les dijeron, vayan, reconozcan la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía y ahí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá, le dijeron, ¿quién te ha traído acá? Pónganme atención porque este hombre era famoso. ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? O sea, ¿qué estás haciendo en este lugar? Y entonces él les respondió, de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió, vayan en paz. Delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Si quieren leer la historia completa es en Jueces capítulo 18. Pero enterados pues aquellos de que en la casa de Micaía tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo, ¿qué hacen? Pero eran 600. Estoy quitando algunos versos. Eran 600, venían vestidos de guerra, dispuestos a ir a conquistar tierra para ellos. Y ellos le respondieron, calla, pon la mano en tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tu sacerdote para un solo hombre, o quieres ser mejor sacerdote para toda una tribu completa. ¿Qué dijo el sacerdote? Se alegró en su corazón. Y dijo, sí, me parece bien. Tomó el efod con los piellos, los terafines, la imagen y se robó todo en medio del pueblo y se fue con los conquistadores. Y entonces ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais.
un pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan, su padre, hijo de Israel, bien que antes la ciudad se llamaba Delais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y este es el hombre famoso. Ponga atención, se llamaba Jonatán. ¿Sí? ¿Le dice algo? Tal vez no. Pero luego, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Hijo de quién? De Gersón. ¿Le dice algo? Gersón, hermanos, era hijo de Moisés. Así que este hombre que aceptó paga, que se robó los ídolos, que dio a dioses ajenos, era nieto de Moisés. ¿Cómo puede suceder eso? Increíble. Es una historia increíble, hermanos. ¿Por qué es increíble? Porque este hombre descuidó todo lo que se le había enseñado. Estuvo tranquilo, ¿qué tiene? No pasa nada. Vamos permitiendo que esto suceda, hermanos, y muchas veces acabamos tan distantes de Dios, pero pensando que estamos a su servicio, que ni siquiera estamos preocupados por Él. Me dicen, no. El nieto de Moisés estaba sirviendo ahora a dioses ajenos. Hermanos, es una historia increíble porque todavía no había pasado tanto tiempo. Y luego lo último que dice, hermanos, ¿sí? Es que los hijos de el nieto, o sea, los hijos de Jonatán, hijo de Gersón, nieto de Moisés, fueron sacerdotes en la tribu de Dan en estas condiciones hasta el día del cautiverio de la tierra. ¿Saben cuánto tiempo? Casi 400 años. Dentro del territorio de Israel había una tribu que estaba totalmente separada del servicio de Dios, haciendo estas cosas delante de Dios. Pero hermanos, la invitación de Dios siempre es la misma. La invitación, la misericordia de Dios es nueva cada mañana, y Dios les tuvo paciencia esperando que dejaran esta idolatría y volvieran a encontrarse con su Dios. Me dicen, no, pero no lo hicieron. Llegó el tiempo del cautiverio de la tierra, y entonces el reino del sur, que era Israel, fue conquistado por Babilonia. Y estos hombres fueron llevados a Babilonia y se acabó todo aquello, pero se acabó porque Dios los castigó a través de los babilonios. ¿Me dicen amén? Dios decía constantemente, si ustedes me sirven, si ustedes me buscan, entonces me van a encontrar. Si ustedes hacen esto, entonces yo me voy a volver atrás de mi decisión y no los voy a destruir ni los voy a arrasar, sino que los voy a recibir y los voy a amar, pero no quisieron. Estuvieron haciendo estas abominaciones delante de Dios hasta que ya no pudo sostenerse, y entonces Dios les castigó. ¿Por qué sucede esto, hermanos? Porque las personas no buscan a Dios. No buscamos a veces a Dios, sino buscamos nuestro propio beneficio. Me dicen, ¿no? Y esta situación es seria. ¿Por qué, hermanos? Porque la fe nos falla. La fe es algo que debemos de mantener y que debe de llevarnos. Vamos a hablar acerca de eso porque dice en Hebreos que es pues la fe y la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Póngame atención. Por la fe entendemos haber sido construido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Esta, hermanos, es una declaración científica, filosófica, que diría metafísica. ¿Por qué, hermanos? La primera palabra de la Biblia es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo se creó todo? Se creó por el poder de Dios. De lo que no se veía, Dios hizo lo que se ve. También hizo el tiempo, también hizo el espacio, también hizo la materia. Así que Dios, ¿sí? Yahweh, a veces se traduce como yo soy, pero a veces se traduce yo soy el que hace ser. ¿Me dicen amén? Amén. El poder de Dios es el que hace ser. Él construyó este universo de lo que no se veía, de lo invisible, lo hizo visible. Y aquí lo declara Hebreos. Por fe entendemos esto. ¿Quién de ustedes lo cree? No veo todas las manos arriba. Amén. ¿Sí? Si lo creemos, nos estamos listos para creer a Dios y debemos buscarlo.
¿sí? Porque una cosa es conocer a Dios de manera intelectual y otra cosa es buscar a Dios en nuestro corazón. Así que Dios hizo esto de todo el universo, de lo que no se veía, lo hizo visible. Hermanos, esto es una declaración, es la fe la que nos revela esto y es la certeza de las cosas que estamos esperando. Vean, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Pónganme atención a esto, quiero decir, ¿sí? Abel, Enoc, Noé y Abraham encabezan la lista de los héroes de la fe. Si quieren leerla, está en Hebreos capítulo 11. Ahí vienen todos los héroes que consideramos así, entre comillas, héroes de la fe. Abel, Enoc, Noé y Abraham. Díganme qué hizo cada uno de ellos. Recuerden la historia bíblica y sabemos que Abel agradó con su sacrificio a Dios. Sabemos que no fue traspuesto para no ver muerte. Sabemos que Noé hizo el arca para poder darle a la humanidad una segunda oportunidad. Y Abraham buscó a Dios cuando estaba habitando en tierra de dioses ajenos y fue invitado a salir de ahí para dar origen al pueblo de Dios. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Son hombres de gran fe, hombres que recibieron, ¿sí?, el título de héroes de la fe. Luego sigue Isaac, que es el hijo de Abraham, Jacob, que es hijo de Isaac, José, Moisés, Rahab, Gedeón, Sansón, David, y el propio autor del libro de Hebreos dice, no hay tiempo para hablar de todos estos héroes que nos sirven de ejemplo. ¿Me dicen amén? ¿Por qué estoy hablando de estos hombres, hombres? Porque todos tienen algo en común. Son hombres. Bueno, Rahab no, pero todos los demás son hombres. ¿Sí? Y tienen una cosa en común. Todos buscaron a Dios. No dice que no fallaron, porque eso es otra cosa que tienen en común. Todos fallaron. Díganme el que quieran, pregunten por el que quieran, y todos fallaron. Abel quizás no tuvo tiempo porque fue muerto, pero todos los demás, Noé, acuérdense que después de que bajó el arca, lo primero que hizo fue plantar una viña, y lo primero que hizo fue hacer vino, y lo primero que hizo fue ponerse, ¿sí? Completamente dijo, gracias a Dios porque pudimos bajar de esto, ya tenía yo ganas de echarme. ¿Ok? ¿Qué más hacemos? ¿A quién le dicen? ¿A Abraham? Abraham mintió, les dijo a los demás, no es mi esposa, es mi hermana. Todos, hermanos, tienen en común una cosa. Sí buscaron a Dios, sí, pero también cayeron. Todos cometieron errores. ¿Qué les digo de Jacob, el usurpador? ¿Sí? ¿Qué les digo de Moisés? Hermanos, Moisés hizo algo muy interesante. Sacó al pueblo de Israel. ¿Por qué razón Dios no dejó que Moisés entrara en la tierra prometida? ¿Recuerdan? En una ocasión Dios le dijo, ve y golpea la roca, ¿sí?, para que salga agua de ahí. ¿Sí? Ahora le toca. La segunda vez le dijo, háblale. ¿Y qué hizo Moisés? Se enojó con todos, los regañó a todos y les dijo, es que Dios está aquí para servirle. Todo lo que les quiso decir de su corazón, de su molestia que tenía ya harto del pueblo que murmuraba contra él, y en lugar de hablarle a la roca, la golpeó. Hermanos, todas las historias de la Biblia tienen un simbolismo. Todas las historias de la Biblia tienen un doble significado profundo espiritual. ¿Quién es la roca? Dice ahí la Biblia que había una roca que seguía al pueblo. Esta roca es Cristo Jesús. La Biblia se interpreta sola, no lo estoy inventando. ¿Sí? El simbolismo teológico de esto, hermanos, espiritual, es que Jesús, que es la roca, fue herido para que de ahí surgiera el agua que nos da vida. ¿Cuántas veces debió ser herido Jesús? Una. Porque con su sacrificio y su derramamiento de sangre nos hizo perfectos y presentables delante de Dios. ¿Me dicen amén? La segunda vez, Moisés tenía que haberle hablado, porque ahora usted no necesita sacrificar nuevamente a Jesús, basta con que le hable. Me dicen amén. Pero Moisés fue y le golpeó y le dijo, Dios, no te dije que lo golpearas, te dije que le hablaras. Y por esta razón no vas a entrar en la tierra prometida. Es, hermanos, justo y recto es Dios. Y nosotros andamos por ahí como animalitos, perdónenme el término, pensando que Diosito es muy bueno, que Diosito nos va a dar lo que necesitemos, y que usted si da 10 pesos, Dios nos va a dar 20. No, hermano, Dios no es nuestro socio de negocios. Dios es el Dios todopoderoso, creador del universo. Amén. Y no lo predicamos ahora.
No predicamos que es fuego consumidor, no predicamos que es terrible, Dios justo, ¿sí? Así que no dice que no le va a dar la vida eterna, pero no lo dejó entrar en la tierra prometida. Me dice amén. No es como nosotros queremos adorar a Dios, es como Dios dice que la adoremos. Así que tenemos que buscar a Dios, a ese Dios terrible, a ese Dios que dice en otras partes de la Biblia, lo vi y caí de rodillas temblando, muerto soy, dijo Isaías. No puedo soportar la visión de un Dios perfecto. Pero ahora, hermanos, se predica un Dios que cría hijos como si fuéramos juniors y que nos da todo lo que nosotros le pidamos, ¿no es cierto? Y donde dice, hermanos, que Dios nos va a dar todo lo que le pidamos, ¿no? Escuché algo que me hizo pensar que dice, cuando David iba a ser rey, Dios no le dio un reino y una corona, le mandó un gigante, ¿sí? ¿Para qué, hermanos? Dios no nos da las cosas regaladas, Dios templa nuestro espíritu. Dígame amén. Amén. Y Dios quiere que le busquemos para que nosotros podamos salir fortalecidos de nuestra fe. Amén. Job dice, si tú pecas, ¿qué mal le haces a Dios? Y si tú obedeces a Dios, ¿qué bien le haces a Dios? Dios, hermanos, está por encima de nosotros. Y entonces podemos ver que Dios a quien quiere salva y a quien no quiere no salva, hermano. ¿No le gusta? Ponga una queja contra las sociedades bíblicas unidas, porque no es frase mía, es frase bíblica. Amén. Entonces no es que sea injusto, hermano, es que nosotros pensamos que merecemos y nos equivocamos mucho. Dígame, ¿quién era Rahab? Rahab vivía en una ciudad pagana, Jericó. El pueblo daba vueltas alrededor y toda la gente decía, ¿qué tienen estos locos haciendo esto alrededor de la ciudad? Pero antes unos espías habían llegado ahí y Rahab, que se dedicaba a la prostitución, le abrió su puerta de su casa. Por cierto, que vivía en la muralla. ¿Saben quién vivía en la muralla? Los pobres. ¿Por qué? Pues porque ahí llegaban los ataques de inmediato. La gente rica vivía en la plazuela, vivía en la ciudadela, adentro, lejos de la muralla. Pero ella vivía ahí pegada a la muralla. Y cuando llegaron los hombres de Dios, ¿sí? ¿Qué dijo ella? Reconoció a Dios como el Señor. ¿Qué pasó después? Le dijeron, vive Dios, que si tú nos ayudas, entonces Dios te va a salvar a ti y a tu familia. Pregunta, hermano, ¿le importó a Dios quién era la mujer? ¿Le importó a Dios lo que hacía, a lo que se dedicaba? ¿Le importó a Dios que no supiera nada de la Biblia ni de la historia bíblica? ¿Qué le importó a Dios, hermanos? Que ella lo recibió en su corazón. Que ella lo buscó. Tomar en cuenta que Dios es el que nos busca a nosotros. Amén. Pero si nosotros lo buscamos a Él, entonces se congrega y se confluye. Y ella puso un cordón escarlata en su casa. Es el cordón escarlata que simboliza la sangre de Jesús. Ahí dice, ¿no? ¿Qué pasó entonces? ¿Qué hizo ese cordón escarlata que es la sangre de Jesús con la vida de las personas que estaban ahí adentro, especialmente de Rahab y de su familia? ¿Qué hizo? Lo salvó. Así que alguien puede decir, pero es que es injusto, ¿sí? Pero a Dios, hermanos, no le importa la raza, no le importa el sexo, no le importa su trabajo, no le importa su pasado, no le importa más que usted le busque en el momento que Dios lo busca. Amén. Así que entonces podemos hablar de todos ellos, de Sansón. Sansón fue ungido desde el vientre de su madre, ¿sí? Pero andaba haciendo todo lo que le... Vamos a organizar un poquito, ¿sí? Podemos mencionar muchos, voy a mencionar solamente esto. Salomón, vamos a hacerlo deprisa. Aprendemos, hermanos, de Salomón que la sabiduría no salva. ¿Está de acuerdo? Salomón, el hombre más sabio del mundo, de este hombre más sabio que nadie vemos, se hizo necio y su corazón se desvió también tras otros dioses. No puedo creerlo. El hombre más sabio se desvió cuando ya era viejo, tenía pues poquitas esposas, como 500, y poquitas concubinas, como 700, ¿sí? Y entonces, pues una le decía, oye, Salomón, Salmi, no sé cómo se dirigieran, yo quiero esto, ¿verdad? Y le decía, bueno, está bien, háganle un altar aquí a esta, ¿cómo te llamas? ¿Sí? O sea, 1000 mujeres no las veían una vez en 3 años.
Bueno, no sé, sí, así es. Bueno, no los volví a ver pronto, es lo que quiero decir. Y llegaba otra vez, oye, Salvi, ¿te acuerdas que me habías dicho que iba a construir? Y ahí va, y se desvía también tras dioses ajenos. Es absolutamente increíble, pero es humano, hermanos. Es humano. De David entendemos que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, ¿no es cierto? Y luego, hermanos, adulteró, asesinó, ¿sí? Mandó matarles. David, continúe. Sansón, aprendemos que tu fuerza no te puede redimir. Él fue ungido desde el vientre de su madre, pero sus pasiones lo llevaron a la dirección. Lo arruinaron, ¿sí? Pedro, hermanos, es el mejor ejemplo de que el amor sincero tampoco es suficiente para impedir la caída. Prometió seguir a Cristo hasta la muerte, hermanos, y luego ¿qué hizo? No, no, Señor, no dejes que esto te pase. Yo no voy a dejar que te pase nada. Y a las primeras de cambio, dijo, yo ni lo conozco. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿A poco eres cristiano? Pues sí soy cristiano, pero no soy tan fanático. ¿Sí? Sí voy, pero pues voy cuando siento que quiero ir a la iglesia, entonces voy. Pero los otros días mejor me quedo a ver una serie de Netflix. ¿Sí? Y les voy a decir algo, cuando nosotros hacemos planes para hacer lo que nosotros queremos, díganme cuántas cosas se le oponen. Cuando dices tú, ¿sabes qué? Me gustaría hacer esto, las cosas como que van encaminando, pero ponga atención. Cuando usted se propone leer la Biblia, ¿cuántas cosas se le oponen? O le llega visita, o le da sueño, o se acuerda que tiene que hacer esto. O sea, cuando uno quiere servir a Dios, todas las cosas se oponen. ¿Qué hizo usted ahorita en la tarde, por ejemplo? ¿Cuánto le pensó para venir a la iglesia? Él no dijo, oye, ¿sabes qué? Es que de verdad, hoy no tengo ganas de ir. Y luego, pues ¿para qué voy si no tengo ganas? ¿Va a decir Dios que soy un hipócrita? ¿Sí? Y me siento más mal ir si no tengo ganas, mejor me quedo aquí. Ya cuando tenga ganas, mejor voy. Y así Dios va a ver que yo sí le quiero adorar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos haciéndole al Micaía? ¿O estamos haciéndole a Levita, Jonatán? ¿Qué estamos haciendo queriendo adorar a Dios como nosotros queremos? Eso pues, es un problema, porque no estamos buscando a Dios. Pedro es un ejemplo. ¿Tenemos amor por Dios? Sí, no lo dudo. Tenemos también confianza en nuestra fuerza, tenemos un corazón conforme a Dios, pero no le buscamos. Moisés no entró en la tierra prometida, ya explicamos, gran profeta y gran pecado. ¿Sí? Pablo enseña que ni el más grande celo religioso, ni el más profundo deseo de obedecer bastan para vencer el pecado. Usted puede estar convencido de que no quiere cometer un pecado en particular o los pecados que usted quiera, ¿sí? Pero Pablo escribe, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Explíqueme. Porque tenemos dentro de nosotros un viejo hombre que no ha muerto, o una vieja mujer que no ha muerto. Tenemos estas pasiones, tenemos estas inclinaciones, y muchas veces nos ganan. ¿Cómo podemos combatir eso? Estando más cerca de Dios. Buscando a Dios es como lo podemos hacer. Hombres con dones, con promesas, mujeres también, con historias escritas con el dedo de Dios, y aún así, hermanos, cayeron. ¿Me dicen amén? El pecado, hermanos, no respeta a nadie, está dentro de nosotros. No es algo que usted pueda decir, no, el día que yo me bauticé salió como una madera, así se fue el pecado de mí. No, a lo mejor sí, parecía que habían echado un alcacelser al lado. Pero el pecado no tarda en regresar, hermanos. ¿Recuerdas la historia de aquel hombre que tenía 7 espíritus que fueron echados fuera? Y luego cuando vienen, lo ven vestido, peinado, y dicen, no, pero luego dice que los espíritus van y buscan otros peores que él para volver. Ese es el pecado, ¿no? Ese es el ser humano. ¿Es triste? Sí. Y usted puede proponerse y decir como Pablo, no, yo es, sí, pero aún ellos, hermanos, y nosotros tenemos esta tendencia otra vez. No es entonces el hombre, su virtud, ni su promesa, ni su esfuerzo, ni su voluntad. Por eso Pablo dice, ¿quién me librará de esto? Díganme, ¿quién me librará de esto? Solamente Jesús. ¿Sí?
Solamente Jesús puede librarme de esta condición. Es Dios, su gracia, su amor que da vida y Jesús y su misericordia. Ahora, hermanos, bueno, voy a hablar de Rahab, ya lo dijimos, ¿sí? Cuando se presenta la oportunidad, Rahab conoce a Dios como el Dios verdadero porque su promesa es salvar a la vida de ella y su familia. Lean esta sentencia conmigo en los Hebreos, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Le dicen amén? Díganme qué es un galardón. Un premio. Un premio, ¿sí? Es un pago, es una remuneración, ¿sí? Entonces dice ahí, Job dice que, ¿cuál sería el galardón que me daría Dios si yo le fallara? ¿Sí? También dice el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová es justo, que hace sabio al pequeño. ¿Qué tal? No sé cómo me acordé de eso, pero me acordé de eso. ¿Sí? Y dice que la ley de Dios es mejor que más que oro y que mucho oro afinado. Si los testimonios, los mandamientos de Dios son rectos y en guardarlos hay grande galardón. El premio del ser humano es cuando guardas los mandamientos de Dios, cuando le buscas, entonces recibes. El galardón es como esta corona que está ahí representada, una de olivo en oro, para decir que lo recibes, no porque lo merezcas, sino porque Dios lo ofrece. ¿Qué significa entonces, para ir terminando, hermanos? Buscar a Dios. Si creemos en Él, sabemos que es omnipresente, que está, no puedes restringirlo a un solo lugar, ni siquiera a un único tiempo. Dios está en todas partes, me dicen amén. Así que cuando decimos busca a Dios, pues no tenemos que andar buscando ver dónde está Dios, no se trata de eso, ¿sí? Es algo diferente. El Salmo dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás, y si en el Seol, en el sepulcro, hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Dios, hermanos, como sabemos, está en todas partes. No podemos huir de Él. Así que no es buscarlo en un término locativo, dónde está localizado Dios, sino que está en todas partes. Hay mucha gente que lo busca por curiosidad. Hay pruebas científicas, evidencia de Dios. Ese conocimiento no nos sirve para nada. ¿Le dicen, no? De lo que estamos hablando aquí es diferente, no en un sentido cultural, académico, sino de buscar a Dios como una experiencia espiritual y personal. ¿Me dicen, no? La pregunta es, hermanos, los cristianos, ¿sí? Hablamos de buscar a Dios, hablamos porque queremos sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. La pregunta es esa, ¿un cristiano cree en Dios, hermanos? Lógicamente sí, un cristiano debe buscar a Dios. Es decir, si creemos en Dios no quiere decir que ya lo encontramos, ¿sí? Y entonces ya lo encontramos, ya no tenemos que seguir buscando. Tenemos que seguir buscando. Es una parte activa de nosotros. Encontrar a Dios no es conocerlo, encontrar a Dios es tener una experiencia personal. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a lograr, hermanos? ¿Sí? Buscamos su rostro, buscamos tener acceso a Él, buscamos estar en su presencia. Vean lo que dice Crónicas. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dígame amén. Si buscan mi rostro, si se humillan, si dejan de hacer todo lo malo que están haciendo y me buscan, Dios dice, yo los perdonaré. ¿Sí? Vean dónde está escrito en Crónicas, es el mismo mensaje a lo largo de toda la Biblia. En el Salmo dice, buscad a Jehová y su poder, y luego que dice, buscad siempre su rostro. Porque usted va a estar a gusto en su casa y va a decir, mejor voy el próximo sábado. Si ¿quién predica? ¿Va a predicar Raúl? No, mejor vamos a esperarnos que predique Raúl. No es como nosotros queramos, es como Dios dice que vengamos a orar. Así que entonces, a través de la Biblia, ahora vamos a Santiago, dice, acercaos a Dios, pon atención, acércate a Dios y Dios se acercará a ti. ¿Sí? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y dice además, pecadores, limpien las manos y vosotros los de doble ánimo, ¿sí? Purificad vuestros corazones. Ahora quiero preguntar sin que nadie voltee para atrás, ¿cuáles son los de doble ánimo? ¿Nadie? ¿Nomás yo? Okay. Me dejan solo. Está bien, no importa.
Todos, hermanos, somos de doble ánimo. Hoy queremos estar bien, mañana queremos estar como nosotros queremos. Pablo, hermanos, amaba sin duda a Dios, ¿sí? Y decía, el mal que no quiero hacer, este es el que hago. Pedro amaba a Jesús. Le dijo, yo daría mi vida por ti, y luego lo negó. ¿No se ha sentido usted también así a veces? ¿Sí? Yo estoy bien cerca de Dios hoy, pero en 6 meses a lo mejor ya no, o antes estaba más alejado y ahora me siento un poco más cercano. Es una lucha, es una batalla cotidiana. Purificar, dice, sus corazones y buscar a Dios. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que queremos, de los que le buscan. Ser cristiano, haber conocido a Dios, no quiere decir que ya no tengamos que buscarle. Tenemos que seguirle buscando como una experiencia personal cotidiana. Esa va a ser nuestra alabanza. De los que buscan tu rostro, dice, oh Dios de Jacob. Si nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Y luego dice en Hechos, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle. Aunque ciertamente, ¿qué dice ahí, hermanos? Dios no está lejos, ¿sí? De cada uno de nosotros. Así que si le buscamos, hermanos, Él nos está buscando. Así que le vamos a encontrar. Y quizás nos alejemos, bueno, pero podemos volver. ¿Cuándo? Hoy. La Biblia dice, hoy es el día de salvación, ¿no es así? Así que le podemos buscar, no a nivel intelectual, no a nivel emocional solamente, sino tenemos que buscarle para tener una experiencia plena con nuestro Dios. Y luego dice en Filipenses, a fin de conocerle, para eso le buscamos, para conocerle. Y yo agrego para que Él nos conozca a nosotros. Cuando Él venga y se pare allá en el trono, va a decir, a ver, tú, ¿quién eres? Oh, Señor, pues yo me juntaba ahí en Piedra Angular. Pues sí, nomás que cada 3 sábados y quizás a veces una vez por mes, ¿sí? Y luego no orabas muy fuerte, no cantabas muy fuerte, decías que cantabas muy feo, ¿sí? No hacías nada, cuando el pastor invitaba, pues no ibas. Total, va a decir Dios o va a decir Jesús mismo, no te conozco, qué vergüenza. Va a decir, Señor, pero es que yo a veces estaba allí, hasta predicaba, yo iba a la escuela sabática, yo hacía todo, y Dios te va a decir, bueno, ¿y quién eres? Tenemos que buscar a Dios a fin de conocerle, pero también para que Él nos conozca a nosotros. ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Nos buscamos a Dios en todo lo que hagamos. No nomás el sábado que venimos, ni tampoco en cierto horario, sino que le debemos de buscar continuamente, ¿sí? Y tú, dice Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Dicen amén. Así que la promesa y el pacto está hecho, pero son dos los que están haciendo el pacto. Cuando uno lo rompe, generalmente es el hombre, digo, no generalmente, sino siempre es el hombre, que Dios no rompe sus promesas. Dios no es hijo de hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Así que cuando se rompe el pacto, hermanos, nosotros tenemos que buscar a Dios para que no seamos desechados para siempre. La verdadera naturaleza de la adoración, hermanos, es buscar el rostro de Dios con lo que eso significa. El camino cristiano es una vida dedicada a buscar la presencia y el amor de Dios. El Señor quiere que busquemos humildemente y con confianza su rostro en nuestra oración y en los momentos en los que estamos en su palabra. Buscar el rostro de Dios equivale a desarrollar una relación íntima con Él. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he empleado en el santuario, porque, vean lo que dice, mejor es tu misericordia que la vida. ¿Me dicen amén? Amén. Entonces tenemos que buscarlo, hermanos, porque es mejor adorar a Dios, es mejor la misericordia de Dios, incluso que la vida que tengamos o que estamos llevando. Dice, aunque no hayamos abandonado a Dios, hermanos, hay veces en las que no lo buscamos. El rostro de Dios, su carácter santo, a menudo es oscurecido por nuestra propia condición humana. Vean a este levita, hijo de Moisés, pero en su propia vida se había alejado de Dios y se había ensombrecido, ¿sí?
Por eso el Señor nos insta a buscar su rostro continuamente, adoración continua, no en un solo lugar o en un momento. Servimos al prójimo como para Dios, no para que nadie nos vea ni para que digan, oh, este hermano es bien generoso, le dio. No, no, es para que, como si estuviéramos sirviendo a Dios en nuestro prójimo, integramos nuestra fe a toda nuestra vida, incluido nuestro trabajo, relaciones y actividades cotidianas. No solamente decimos, bueno, es que la iglesia es una cosa, pero el trabajo es otra. ¿Sí? ¿Lo ha dicho usted alguna vez? Espero que no. ¿Sí? Porque tenemos que adorar a Dios también en nuestro trabajo y en lo que hacemos. Ser conscientes de la presencia de Dios en cada momento, buscar su guía, su dirección y entender su voluntad. Eso es buscar a Dios en todo. ¿Me dicen amén? ¿Cómo buscamos a Dios, hermanos? Ahí vienen varias formas de hacerlo. Léalas, por favor, y repítalas usted. Si quiere encontrar o buscar a Dios, ore, estudie, estudie la palabra, medítela. Sirva a los demás como para Dios, sea humilde, deje el orgullo, niéguese a sí mismo, ¿sí? Adore y reconozca a Dios en todo lo que hace, ¿sí? Dice, oye, ¿sabes qué? No había podido orar, hace mucho que no oraba. Hermano, debemos orar durante el día, en lo que hagamos, hasta con los ojos abiertos, al ir en el carro, especialmente mantenga los ojos abiertos. Sí, porque si va a orar en el carro, pues no cierren los ojos mismo. Pero todo lo que hagamos tenemos que hacerlo para Dios, ¿sí? Tenemos que decir esto, Señor, gracias Dios, Rey del universo, que nos has dado la vida, que permites que salga el fruto de la tierra. Todo lo que tenemos nos es gracias a Dios. Esa es adoración todos los días. ¿Parece monótono? Sí, tal vez, ¿sí? Pero esa lucha, esa que nos parece monótono, es lo que tenemos que vencer. Porque no quiero hacer esto, porque no lo quiero hacer. Reconozcamos que no lo queremos hacer, somos humanos. O alguien levanta la mano y dice, no, no, yo me levanto a las 5 de la mañana a hacer mi devocional con Dios. Si se levanta hoy, a ver si se levanta mañana. Quizás sí hay gente mucho más disciplinada que yo, sí. Probablemente sí hay cristianos de ese nivel. Pero no es que vayan adelante que nosotros al reino. Lo que tenemos que hacer es que nosotros tenemos que darle la oportunidad a Dios de buscar su rostro y de ser encontrados por el propio Señor. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué bendiciones hay si buscan a Dios en todo? Tenemos paz personal. Seremos mejores personas, tendremos propósito de vida, tendremos crecimiento espiritual, relaciones saludables y galardón. ¿Funciona o no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar a Dios. Búsquelo todo el día, búsquelo en lo que sucede, búsquelo en lo que no sucede. Y recuerde, Dios es galardonador de los que le buscan y siguen sus mandamientos, así como dice en el Salmo 19, tu siervo es además amonestado por ellos y en guardarlos hay grande galardón. Ahora quiero recordarles un poquito, ¿qué pasó con la tribu de Dan? La tribu de Dan conquistó el territorio, se alejó de Dios, construyó estatuas, ídolos y demás. Vean dónde encontramos nuevamente que en Apocalipsis, y léalo conmigo, Juan, en la isla de Patmos, está, dice, oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. Y de la tribu de Benjamín, 12,000. ¿Dónde estarán? ¿Quieren leerlo otra vez? Le voy a ayudar con nuestra. Los más estudiosos dicen los que no lo encontramos aquí, porque no están. Se diluyeron, se perdieron, no tuvieron identidad, no buscaron a Dios. Y como no buscaron a Dios, pues no tienen 12,000 señalados para el día de Dios. A veces pensamos que Dios nos va a perdonar a todos, ¿sí? Pero Dios no escatimó a su Hijo, porque nos va a salvar a nosotros sin pacto.
No escatimó, hermanos, a una tribu completa. No está. Tenemos que saber, hermanos, que ese Dios fuerte, ese Dios recto y justo es el Dios que nosotros servimos. Así que hay que buscarle, ¿no? Y hay que buscarle con conciencia y hay que preocuparnos, dice, ocúpese cada uno de nuestra salvación con temor y temblor. No que la alcancemos nosotros, sino que debemos de continuar siempre buscando a Dios. ¿Sí, no? Pónganse de pie, hermanos, vamos a buscar a Dios. Esta es la cita de Pablo. Cuando estamos abatidos, hermanos, nos queremos alejar de Dios y queremos olvidar que hay en nosotros dos seres, el ser humano viejo y el ser humano nuevo. Y a veces nos gana uno, pero tenemos que dar la batalla, hermanos. Tenemos que tomarnos de la mano de Dios y buscarlo para poder vencer, porque no somos nosotros ni nuestra promesa, sino que Jesús viva en nosotros. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias esta tarde, Señor, porque estamos aquí reunidos. Porque vemos a través de tu palabra que no es la fuerza de cada quien como Sansón, que no es la sabiduría de cada quien como Salomón, que no es tampoco pretender tener un corazón conforme al corazón de Dios como David. Y también sabemos que el celo religioso, que también, Señor, el amor profundo y el deseo de no pecar nos van a hacer aceptables delante de ti, sino solamente estar buscando tu rostro y aceptar la sangre de Jesús, que es la que nos limpia de todo. Permite que podamos tener una relación más íntima, más cercana contigo y que, Señor, podamos estar siempre delante de tu presencia buscando tu rostro. Gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad. Gracias por tu palabra, porque llega con nosotros, Señor, y hace eco en nuestra vida. Permite que podamos interiorizarla, que podamos llevarla a otras personas, que seamos embajadores de tu nombre y que todos y cada uno de nosotros reconozcamos en nuestra vida que solamente tú tienes palabras de vida eterna. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.